Bienvenido o bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde en aproximadamente 10-15 minutitos te traigo noticias, herramientas, recomendaciones y reflexiones que tienen que ver con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, hoy grabando desde el teléfono móvil de EOB Productora, y es que quiero hablaros de una reflexión que ha venido a mi cabeza después de un duro, intenso día de trabajo. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. El pasado miércoles tuve bastante jaleo, tanto laboral como personalmente. Os pongo un poquito en contexto y ahora veréis a qué viene este episodio. El día comenzó, programando, o mejor dicho, publicando uno de los episodios de Al otro lado del micrófono, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Yo los programo para que salgan a las 6 de la mañana, pero luego tengo que publicarlos en el blog del podcast, en la web del podcast, alotoladodelmicrofono.com, programar también, o publicar, mejor dicho, uno de los episodios en el Ko-fi, distribuirlo un poquito por las redes sociales y por los canales de Telegram, canales de YouTube, en fin, dedicarme pues aproximadamente 20 minutitos, media hora a difundir este propio podcast. Yo anteriormente lo he grabado, yo anteriormente lo he programado, pero una vez que se publica, pues hay que publicitarlo o promocionarlo, ¿no? Bien, hasta ahí, pues algo habitual en mi día a día. Otra media horita más o menos, pues poniendo al día alguna publicación automatizada de podcast para clientes que se hayan publicado en los días anteriores, porque siempre me gusta pues darles un poquito más de difusión, para que no sea solamente publicarlo y venga, que se lo encuentre quien sea. Hombre, no, hay que darle un poco de movimiento. Total, que llevé a las niñas al colegio y me fui a Madrid porque tenía una grabación con un cliente particular y pues había que poner a punto el episodio piloto de su podcast. Le tuve que enseñar pues la intro que había preparado para él, los créditos que estamos preparando para su podcast y ponerle un poco al día, además de realizar, como digo, la grabación de su episodio piloto. Y esto pues me llevó entre ir y venir de Madrid y la hora y pico que estuve con el cliente, pues aproximadamente unas 3 horitas y pico. Después de esto, recogí a mis hijas, preparé un poquito la comida. Por no decir que compré un poquito de comida porque no tenía tiempo no teníamos tiempo, porque además Blanca tenía bastante jaleo en este día. También había tenido que ir a Madrid y nos volvimos juntos de Madrid capital a nuestra ciudad, a Móstoles, pues para recoger a las niñas, preparar comidas, etcétera. Dejamos a las niñas en el colegio, dejé a las niñas junto con Blanca en casa del colegio y me fui porque tenía una reunión con la tutora de mi hija pequeña. Pues algo habitual en un padre, ¿no? Pues tiene una reunión con ella para ver qué tal va, académicamente, personalmente, pues algo muy habitual. Después de esa reunión con la tutora de mi hija, acudí a ver a mi abuela, porque, pues se encuentra enferma la mujer, ya tiene casi 90 años y está bastante malita. No sé si cuando estéis escuchando esto, la semana que viene, quizás me haya tenido que despedir definitivamente de ella, pero es algo normal porque ya digo que es una persona de avanzada edad y pues desgraciadamente la vida es así, ¿no? Pero pasé un ratito con ella para informarme de qué tal estaba, hablar con distintos familiares que estábamos allí. Algo habitual, ¿no? Cuando un familiar se encuentra enfermo, está ingresado en el hospital, pues uno acude a hacer una visita, informarse qué tal está, algo normal. Volví a mi casa para seguir trabajando en 3 podcasts, para publicar 3 episodios de podcast para Europa Press. La semana pasada y la anterior han sido bastante fuertes en cuanto a eventos y todos esos eventos hay que transformarlos en podcast, además de los podcasts nativos, por así decirlo, que tienen programados cada semana. Y pues tenía que pulir alguno de las grabaciones, publicar otras, programar mensajes para redes sociales, pues en fin, otras 2 o 3 horitas de trabajo entre edición, publicación, contestar mails, algún audiograma, en fin, que al final
grabar podcast, yo a lo mejor grabo 1 minuto para hacer alguna presentación de algún capítulo, pero luego en la edición, publicación, difusión, producción en general, pues es donde se lleva la gran mayoría del tiempo. Y de ahí que sea productor de podcast, ¿no? Porque no solamente grabo, sino que además me ocupo de un montón de tareas, si iba a decir secundarias, pero no, realmente son bastante más importantes que lo que es la propia grabación de un podcast, al menos en mi opinión. Después de esto, pues ya volvieron Blanca y mis hijas a casa y bueno, estaba ahí rematando tarea. Venga, vamos a ver a la abuelita, que queremos ir a verla. Las niñas, lógicamente, Blanca también, pues bueno, querían interesarse por ella y animarla y bueno, venga, pues vamos de nuevo otra vez al hospital. Estuvimos ahí 1 horita o 2 horitas de visita. Rápidamente otra vez para casa porque al día siguiente tenían colegio las niñas. Tampoco tuvimos mucho tiempo para hacer cenas, compramos algo así rápido para cenar, vuelta para cenar, acostar a las niñas y seguir trabajando, porque tenía que seguir llevando a cabo las tareas de estos podcasts de Europa Press. Fijaos que ya he dicho que antes tenía que publicar 3 episodios, pero es que además había que programar más episodios para el día siguiente y además preparar cositas para otro cliente que es a donde me estoy dirigiendo ahora mismo. Y no sé, acabé como a la 1 de la mañana aproximadamente. Sí, calculo que sí. Me levanté como a las 6 y hasta la 1 de la mañana no terminé, entre pitos y flautas, de programar episodios, publicar episodios, difundir episodios, quehaceres familiares, tanto por mis hijas, por mi madre, como por mis abuelas. Bueno, en fin, un día a tope, ya digo que a tope. Mira que yo soy el que cocina en casa, me gusta mucho cocinar y siempre procuro hacer comida fresca, por así decirlo, comida casera. Lógicamente siempre tiro de algún congelado, ¿no? Pero bueno, intento que todos sean pues verduras frescas y comida del día. Vaya, no comprar nunca comida cocinada, o sea, comida rápida, por así decirlo. Pero ese día, bueno, pues hubo que salir del paso, sobre todo en la cena, y al mediodía pues comprar así algo que viniera ya medio preparado para que fuera calentar y listo, porque fue un día a tope. O sea, ni yo pude, ni Blanca pudo dedicarnos al 100% a nuestras hijas. Ya digo que entre reuniones familiares, abuela que está ingresada, un pico de trabajo de la leche. Bueno, un día a tope. Pero acabé el día súper contento. Y fijaos lo que os estoy diciendo, no he parado en todo el día, he tenido que comer deprisa y corriendo, mi abuela está ingresada en el hospital y probablemente nos tengamos que despedir de ella, pero estoy muy contento porque me ha dado tiempo a todo. ¿Y a qué viene todo esto? Si yo estuviera trabajando por cuenta ajena, pues seguramente hubiera podido asistir a muchas de estas cosas, pero mucho más asfixiado. Y hubiera tenido que pedir el día, o pedir la mañana, o la tarde, para acompañar un ratito a mi abuela, para tener que ir deprisa y corriendo a esta reunión escolar de mi hija pequeña, para intentar tener la comida preparada del día anterior y que sea solamente calentarla y listo, o dejar a mis hijas a comedor, o pedir a que por favor o algún familiar la recogiera porque yo no llegaba, porque tenía que ir a ver a mi abuela o a recoger a la niña. Bueno, en fin, que no me hubiera dado tiempo, hubiera sido materialmente imposible. Y aquí, en este caso, pues he podido acudir tanto a ver a mi abuela como a la reunión de mis hijas, como al cliente que he tenido que ir a visitar, lógicamente ocupando todas las horas posibles del día, pero he llegado a todo. He llegado a todo haciendo el trabajo que me gusta, que me motiva y que además me permite pues todo esto, ¿no? Me permite coordinar, pues robarle horas al día por la mañana bien prontito y por la noche para poder tener disponibilidad durante el día y poder realizar estas actividades, digamos, personales, ¿no? Hay que separar la vida profesional de la personal, pero en este caso, pues digamos que no es que las tenga separadas, sino que las tengo entremezcladas. Por la mañana trabajé un poquito, luego llevé a la niña, seguí trabajando, acudí a una visita escolar, seguí trabajando, otra visita personal, seguí trabajando, otra visita personal familiar y seguí trabajando. Al final es repartirme un poco el día, pero llegar a todo a tiempo. Y creedme que fue uno de los días que más trabajo he tenido de todo el año, ¿eh? O sea, llevo unas semanas que me preocupa un poco no estar al 100% con el crowdfunding de Podney Madrid, porque es que no puedo más. O sea, estoy a tope, me duele un poco. Os animo desde aquí a echar un vistacillo si podéis y apoyar el proyecto,
porque es que no tengo tiempo apenas ni para darle bombo y programar mensajes en las redes sociales y que la gente lo descubra o por lo menos llegue a nuevas personas o a personas que ya lo han apoyado en otros momentos y que a ver si se animan este año. Pero ya digo que es que estoy a tope, a topísimo de trabajo. Pero bueno, ¿a qué viene toda esta reflexión? Os he contado mi día trabajando y a tope. Pues estaréis diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con el podcasting? Nos estás contando que tienes mucho trabajo, que te has organizado con la familia y que has sido capaz de cumplir todos tus objetivos durante un día. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el podcasting? Bueno, pues esto tiene que ver porque tuve el placer y el privilegio de charlar con dos personas hace 10 días, cuando estéis escuchando esto, el pasado sábado, no este sábado pasado, sino el anterior, en la WordCamp de Griñón, de la que os hablé ayer, con Ana Cirujano y Pablo Moratinos. Ana Cirujano y Pablo Moratinos son los podcasters, los creadores del podcast Un Billete a Chattanooga, el cual yo estaba escuchando hace ya pues casi 2 años, en el verano del 2022, y bueno, estaba escuchando uno de sus episodios tumbado en una colchoneta mientras me bañaba en una piscina en una casa rural de Portugal, me acuerdo perfectamente. En ese episodio, en Un Billete a Chattanooga, charlaba sobre, bueno, el hecho de hacerse autónomo, el tema de la fiscalidad, el hecho de manejarse un poco con las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue el último clic que me empujó a mí a tomar la decisión de dar el salto y convertirme en autónomo. Perdón, me he confundido, no fue en verano de 2022, sino que fue en verano de 2021. Pero bueno, ese fue el último clic que a mí me empujó a hacerme autónomo y a hacerme productor independiente de podcast. Pero es que hubo otro primer clic hace ya 15 años, cuando yo le di por primera vez al play a un podcast, sin ni siquiera saber yo lo que era un podcast. Porque yo busqué simplemente programas de radio sobre World of Warcraft y casualmente di con un podcast llamado Los Tres Tristes Taurens sobre este tema, sobre este videojuego. Y bueno, pues a raíz de un capítulo, de otro capítulo, me llevaron a conocer a otros podcasts. Luego conocí a los de Café Lock, luego conocí a Necesito un Alma. Bueno, en fin, una historia que ya os he contado en muchas ocasiones y que poco a poco, 15 años después, haya hecho que yo me dedique a esto al 100% de mi día a día, que no sea solamente un gran hobby para mí como consumidor y como creador de podcast, sino que además es mi profesión al 100%. Y hoy en día tengo el placer de dedicarme a ello y alimentar a mi familia, pagar mis facturas, haciendo un trabajo que me gusta. Para que veáis cómo unas simples palabras de unas personas hace 15 años comenzaron algo que acabó eclosionando en otras personas que hablaban frente a un micrófono hace ya 2 años y medio. Y lo que son las cosas, imaginaos que yo ahora estoy relatando esto aquí en mi coche mientras vuelvo a mi casa para recoger a mis hijas. No sé si lo habréis notado, pero he tenido que grabar este episodio en 2 trozos mientras iba a Madrid a una grabación y ahora mientras regreso a recoger a mis hijas. Espero que llegara a tiempo, porque voy un poco justito. Pero tengo el placer, y esto lo he comentado muchas veces, tengo el privilegio de poder llevar y recoger a mis hijas a diario todos los días, o casi todos los días. Y eso para mí es un auténtico placer. Creedme que me gusta mucho que se abran las puertas del colegio y que salgan a recibirme, porque era algo que yo deseaba de pequeño y que por desgracia pues no pude tener porque mis padres trabajaban, y que también por desgracia cuando tuve que despedirme de mi padre cuando se puso enfermo, pues hombre, sí que pasé los ultimísimos momentos con él, pero pues como os decía antes, ¿no? Pidiendo favores, justificando todo el rato ausencias y de esta manera pues me puedo organizar muchísimo mejor. Y al fin y al cabo uno de los mayores tesoros que uno puede tener es ser dueño de su tiempo. Independientemente de que ganes más o menos dinero, ser dueño de tu tiempo es un gran avance para tu vida personal. Y en mi caso, a día de hoy, soy dueño de mi tiempo. Gracias a los Tres Taurens y a Ana Cirujano y a Pablo Moratinos. Como decía, tuve el placer de charlar con ellos, de darles las gracias en persona, presentarles a Blanca y Blanca a ellos, que Blanca se quedó como, pues gracias Jorge, otros 2 creadores de podcast más. Me has presentado a tantos
que, bueno, pues no me sorprende, pero claro, ella no sabe la historia de que ellos fueron los culpables de ese último clic para que yo dejase mi trabajo y montara la productora de podcast. Y hasta aquí esta pequeña reflexión. Nunca sabéis cuándo le podéis cambiar la vida a alguien con unas simples palabras, así que sed sinceros, grabar muchos podcasts y contad vuestras experiencias y opiniones, que nunca sabéis cuándo podéis convertiros en esa mariposa que aletea las alas al otro lado del mundo y cambiéis la vida de las personas. Antes de despedirme y desconectar al Jorge que grabó en el coche, recordaros que encontraréis este episodio en la web del proyecto, alotroladodelmicrófono.com, donde también tenéis las formas de uniros a la comunidad de Telegram, los enlaces a las redes sociales donde estoy presente y está presente EOB Productora, las formas de apoyar este proyecto, como el Ko-fi, la versión destilada y anticipada del proyecto, o sea, el destilado del micrófono, e incluso las formas de patrocinar este podcast. Y por supuesto, todos los capítulos anteriores y, como no podía ser menos, los enlaces de los que he hablado en cada uno de ellos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.